Saludar, está en la mesa con nosotros Silvia Lospenato, diputada nacional del PRO. Aprovecharla porque lo pudo ver fuera del aire, también por este mensaje de Juana Viale y Leandro Santoro. ¿Cómo andas, Silvia? Gracias por venir. ¿Qué tal, Gaby? Muy buenos días para todos. ¿Qué opinas de ese cruce y las identidades políticas discutidas en la mesa de Juana Viale? Que la verdad a mí esa cosa de qué diría tal, qué diría el otro, me parece que son puras especulaciones, ¿no? Que cada uno los utiliza como mejor le place. Y a mí me parece que están queriendo el kirchnerismo, del cual es parte Santoro, como siempre está queriendo adjudicarse alguna cuestión moral respecto al rechazo de la ley, ¿no? Y si hay alguien que no tiene autoridad moral para hablar de nada de lo que se va a tratar en esta ley, es el kirchnerismo. Ni autoridad moral para hablar de jubilados, ¿no? Que ahora se retiró, pero que era un tema que de repente les empezó a importar cuando durante muchísimos años no le importó. No tienen autoridad moral para hablar de empleo, no tienen autoridad moral para hablar de pobreza, no tienen autoridad moral para hablar de desarrollo porque destruyeron la Argentina. Así que hubiera dicho tal o cual es una especulación que se las adjudicamos a ellos. Alguien podría repreguntarte, en este caso voy a hacer yo, ¿y alguien tiene autoridad moral en la política argentina? Yo creo que sí. Yo creo que muchos de nosotros tenemos mucha coherencia en lo que venimos haciendo, diciendo y lo que intentamos hacer en nuestro gobierno. En muchos casos no tuvimos el acompañamiento político necesario, pero intentamos hacer transformaciones, ir desarmando este estado corporativo y burocrático que tenemos en la Argentina, ir poniéndole racionalidad al gasto público. Hicimos un gran ajuste en el gasto público durante el gobierno del presidente Macri. Cuando pudimos bajamos impuestos, lamentablemente no se pudo sostener, pero cuando pudimos bajamos impuestos. Así que la verdad creo que nosotros sí hemos sido coherentes y acompañar esta ley es parte de la coherencia con ideas que compartimos y en los puntos donde no compartimos los hemos conversado y muchos de esos puntos están plasmados en la nueva redacción. Sí. Sí, retomando lo que decía Gaby de la coherencia, ¿no? Digo, vos formás parte de un espacio que durante la campaña presidencial dijo muchas cosas contra la figura de Javier Milei y sus ideas, pero sin embargo, 2 días después de la elección lo estaban abrazando. ¿Eso no entra dentro de una cierta incoherencia? Mira, yo eso de lo estaban abrazando, por lo menos no me voy a hacer cargo de mi actitud. Yo pero acompañé le dieron un apoyo irrestricto. Para nada. Yo acompañé una candidatura presidencial que los argentinos no eligieron. Y después, frente a la decisión que tenían que tomar, dije, cada argentino tiene que votar lo que le parezca que tengan que votar y la mayoría de los argentinos abrumadoramente eligió a este presidente. ¿Qué nos corresponde a nosotros? Hacer nuestro trabajo. A mí me eligieron para representar a mi partido, al PRO, al pueblo de la provincia de Buenos Aires, y eso es lo que estamos haciendo. Acá no hay ni apoyo irrestricto ni oposición irrestricta, ninguna de las dos cosas. Hay una oposición coherente y constructiva que fuimos siempre, porque yo siempre decía, lo mejor que tuvo Alberto Fernández en su gobierno desastroso fue tener una oposición republicana como la nuestra, digamos, ¿no? Y entonces siempre fuimos eso y lo seguimos siendo. Las cosas que nos parecía que el proyecto tenían que cambiar, se las dijimos al gobierno y por eso este proyecto que se va a aprobar es un proyecto diferente, producto de los acuerdos que se fueron haciendo en estos días, que hasta la sesión también se pueden seguir haciendo acuerdos y creo que ahí hubo una mirada pragmática del gobierno que entendió que en el Congreso hay que juntar los votos y eso es lo que está intentando hacer y yo lo valoro. ¿Va a haber ley esta semana? ¿O por lo menos va a haber media sanción esta semana? Yo espero que sí. La verdad creo que una vez que se retiraron los puntos de mayor conflicto, donde efectivamente no teníamos un acuerdo, en el caso nuestro había un desacuerdo con el tema de jubilados que lo marcamos, y después otros artículos que se fueron cambiando y corrigiendo en la redacción. Pero quitado esos puntos que eran los que habían generado más debate, creo que hay un nivel de acuerdo muy importante sobre el resto de la ley, así que la verdad es que nosotros esperamos que avance. Ahora, el PRO está para que avance. La duda que quedó desde el viernes cuando Caputo dijo esto de sacamos el capítulo fiscal es, y bueno, ¿y cómo se llega ahora al equilibrio fiscal? ¿No se abre un escenario de incertidumbre ahora sobre las capacidades o no del gobierno de alcanzar ese superávit fiscal? Bueno, esa es una responsabilidad del gobierno, mostrar que tiene herramientas alternativas para alcanzar el equilibrio fiscal sin
el paquete impositivo que estaba en la ley. Ahora, yo creo que al contrario de cerrarse una discusión, lo que pasó con ese retiro del capítulo es que el gobierno abrió una posibilidad de discutir todo junto, ¿no? Todo este capítulo junto. Muchos gobernadores, entre ellos los de Juntos por el Cambio, se han manifestado que están a favor del déficit cero, pero que no estaban a favor de la forma en que se quería alcanzar ese déficit cero. Bueno, hay una oportunidad ahora de restablecer una mesa de trabajo, poner el objetivo que nosotros compartimos, que es que la Argentina no puede vivir eternamente con déficit, pero ver si hay mejores formas, mejores lugares, digamos, si se puede repartir el costo de llegar al déficit cero de una manera más igualitaria, de una manera, digamos, por ejemplo, que no penalice a los que más han puesto en toda la etapa anterior, que han sido los jubilados. Y otros, digamos, también, ¿no? Hay que mirar en la producción. Hay mucho por revisar y yo creo que lo que hizo el ministro Caputo es tomar una decisión, sostenerlo del déficit cero, demostrar que esa es una prioridad del gobierno, pero también me parece dejar abierta la posibilidad de que los gobernadores, los legisladores, analicemos propuestas alternativas. Sí, Silvia, hasta tanto eso suceda, existe la posibilidad que para el gobierno poder llegar al déficit cero, corte las transferencias no automáticas a las provincias, lo cual abre un escenario de conflictividad grande para las distintas provincias. ¿Cuál es tu mirada sobre ese punto? Bueno, lo mismo que te decía antes, yo creo que como el objetivo del gobierno está claro, lo que debería hacer el gobierno, lo que a mí me gustaría que haga, no sé quién para darle instrucciones a un gobierno del que no formo parte, pero ¿qué me gustaría a mí que haga? Que vuelva a poner una mesa de conversación con los gobernadores, que se encuentre una solución que sea equitativa, que permita el desarrollo de las provincias, que permita que las provincias produzcan, porque en definitiva donde se produce es en el territorio de cada lugar de la Argentina, pero a su vez sin resignar la meta de la reducción del déficit. Porque si no, si empezamos nuevamente a aflojar un poquito de acá, aflojar un poquito de allá, al final este objetivo no se cumple y esto es más inflación y es más decadencia y nunca empezamos a salir. Hay que hacer, la gente está haciendo el sacrificio, hay que hacerlos todos. También las provincias tienen que hacer el sacrificio, también la nación, todos un poco. Ahora, fuera del paquete económico, el resto de lo que tiene la ley ómnibus, todo el paquete de leyes que deroga, todo el tema de educación, el tema cultural, por ejemplo, ¿todo eso va a salir como salió de la comisión o ahí también está habiendo reparos y dudas respecto a los números? No, hay muchos cambios ya que están acordados y algunos que se van a terminar de acordar en el día de hoy sobre esas partes de la ley, ¿no? La ley que tenía, yo siempre digo, esta ley había que mirarla como con tres partes, una que tenía que ver con la declaración de las emergencias, las delegaciones y todas las facultades para que el gobierno reorganice el Estado, las empresas públicas, ¿no? Para tratar de reducir el déficit por ese lugar. Unos que tenían una parte de la ley que tiene que ver con la desregulación de la economía y esa es la que afecta a los sectores, digamos, ¿no? Muchos sectores que durante mucho tiempo tuvieron algunas protecciones que en algunos casos pueden considerarse excesivas, que dificultaban la competencia, que generaban mercados cautivos. Bueno, todo eso es lo que se está discutiendo. Ahí hablamos de pesca, hidrocarburos, biocombustibles, la ley de impuestos internos que tiene que ver con el tabaco. Hay varias cosas que están metidas en ese capítulo. Y también en ese capítulo está la parte de la eficiencia del gasto por ejemplo, en algunos entes, institutos financiados una parte se financia por el gobierno nacional, no toda. Y lo importante ahí es ponerle racionalidad, no querer cambiar el fin. En algunos casos tienen objetivos que están muy bien y que hay que sostener, pero tal vez ponerle racionalidad a cuánto hay de burocracia, cuánto hay de gasto e inversión real, digamos, en el desarrollo de la cultura. Eso creo que la discusión ha evolucionado hasta este lugar, que me parece un lugar mucho mejor que el que había al principio. Y en el capítulo de educación
Creo que las cosas que nos preocupaban, como el tema de la educación híbrida, que no quedaba claro, digamos, ahora está mucho mejor en la redacción que se ha corregido. Creo que se han incorporado cosas muy interesantes respecto de la evaluación tanto de los docentes como de los alumnos, estas evaluaciones obligatorias. Se le ha dado un juego importante al Consejo Federal en las nuevas redacciones. Digo, todo esto evolucionó y creo que hoy estamos cerca de tener una ley que preserva toda esta parte, y lo que no salió se puede seguir discutiendo en ordinarias. Digo, no es que porque no salió alguna reforma al Código Civil no se puede discutir el Código Civil. Se puede discutir con tiempo en ordinarias. Tenemos todo el año para ver estas cosas que quedaron de repente en el tintero, que no se pueden hacer de un día para el otro, pero que es muy loable que alguien plantee. A mí me parece que esto hay que modificarlo y que tengamos la discusión como corresponde. Ahora vamos a seguir hablando con Silvia Lospenato. Antes tenemos información urgente también en materia política. Silvia, ¿qué opinas sobre esto? Sos dirigente del PRO, ¿qué sensación te genera? Bueno, me parece que es muy correcto que los dirigentes del interior de nuestro partido se manifiesten. Una cosa, nuestro partido es un partido joven, pero que ya hace muchísimos años tenemos representación en todas las provincias, que no es fácil, digamos, ¿no? Y creo que es muy valioso para cualquier construcción política tener un partido fuerte donde se discutan las ideas. Venimos de una interna que efectivamente como partido nos hizo daño, digamos, ¿no? Eso no lo podemos negar. No teníamos esta experiencia de internas como otros partidos y creo que todavía estamos en la etapa de reconstruirnos, de fortalecernos y de volver, digamos, a recuperar la impronta que tiene nuestro partido, que creo que ha sido un gran aporte a la democracia argentina. Sobre si tiene que ser o no candidato a Mauricio, es una decisión de él, ¿no? A mí me parece que está muy bien que los dirigentes del interior se manifiesten, que todos los dirigentes se manifiestan en el sentido que les parezca, pero la decisión última en estos casos es de quien tiene que asumir esa responsabilidad. Todavía yo no he conversado con él porque desde hace un mes que estoy dedicada exclusivamente a la ley, digamos, trabajando muchas horas por día con esta ley, pero ni bien pase esto seguramente tendré oportunidad de conversar con él. Pero da la sensación de que si Macri decide ser, va a ser muy difícil tanto para la línea de Larreta como la de Bullrich oponerse a esa decisión, ¿no? Si él decide ser, oponerse, nadie se puede oponer. En todo caso se podrá presentar una lista alternativa, pero oponerse... La de Bullrich, oponerse a esa decisión, ¿no? Si él decide ser, oponerse, nadie se puede oponer. En todo caso se podrá presentar una lista alternativa, pero oponerse, sin dudas que no hay. Mi última conversación con él, que ya tiene, como te digo, un mes y medio, te diría, fue en el sentido de la necesidad de la unidad, digamos, de volver a fortalecer nuestro partido, de volver a poner a nuestros dirigentes en el lugar que pueden ocupar para contribuir a esta Argentina, sabiendo que nosotros no somos parte del gobierno, que nuestra opción, la opción que tenía el PRO, 2 candidatos, digamos, no fue la que eligieron mayoritariamente los argentinos, pero que seguimos siendo un partido, yo creo, muy relevante para ahora y para lo que viene en nuestro país, si efectivamente logramos, digamos, salir de este lugar. Y yo creo que hay un cambio profundo en la sociedad. Hay un cambio que uno ve en la sociedad ya está cansada del relato kirchnerista, no lo quiere más. Lo vimos el otro día con la movilización de la CGT, digamos, que a mi gusto fue una movilización con bastante, digamos, sabor a poco, ¿verdad? Y esto es bueno, porque quiere decir que hay una sociedad dispuesta a hacer ese cambio y el PRO expresa eso también. ¿Imaginás cerca un encuentro entre Horacio Rodríguez Larreta y Mauricio Macri? La verdad, no lo sé porque no les estoy mintiendo que hace más de un mes que estoy metida con la ley, solamente trabajando en la ley, no he tenido ni una vueltita por el partido en todo este mes. Me quedo con lo que dijiste, sabor a poco de la marcha de la CGT. Patricia Bullrich la consideró un fracaso, ¿coincidís con esa lectura, digamos? Sí, definitivamente, por varias cosas. La primera es, como la CGT durante todos los gobiernos kirchneristas fue socia de la decadencia de la Argentina, socia de la pérdida de empleo en el sector privado, ¿no? Lo que hizo es que hoy representa a muy poca gente. La Argentina, como se vio el otro día, siguió trabajando
digamos, no solamente por la baja adhesión al paro, sino porque lamentablemente casi 1 de cada 2 argentinos que trabajan lo hacen en negro. Es decir, esas centrales obreras no los representan porque esos argentinos no tienen derechos. ¿Y quién le impide tener derechos? Justamente estos gremios que se niegan al cambio, se niegan a cambiar esta legislación laboral que desde el 2011 nos tiene condenados a que no haya más empleo privado en la Argentina. Y te vinculo este tema con el que hablamos antes del PRO, porque creo que ahí está claro qué es lo que los opone, digamos, en oposición a el sindicalismo, al kirchnerismo, a lo que quizás Milei llama la casta, digamos. Hay una intención ahí de desmarcarse. ¿Cómo va a ser el PRO en todo este proceso para también tomar diferencia de Milei y no quedar atrapado en la lógica de Milei, sabiendo que si no es Milei, hoy los que están más fortalecidos es la otra oposición, la del kirchnerismo, la que parece más fuerte? Yo creo que lo primero que tenemos que entender es que la Argentina eligió un gobierno por 4 años, ¿no? Entonces el horizonte de acá hasta la próxima elección presidencial es muy largo. Creo que nadie debería estar pensando en que un gobierno en la Argentina no termine su mandato. Ya está, eso ya pasó. Todos los gobiernos en la Argentina tienen que terminar su mandato, así que tenemos 4 años por delante. En 4 años, puede pasar muchas cosas en la Argentina. Pero, ¿en qué te digo? Por ejemplo, la ley de multas que se modificó con el DNU, ese sistema que se modificó con el DNU, estaba en leyes que presentamos nosotros. Nosotros teníamos esas propuestas en el Congreso. ¿Cómo no vamos a acompañar eso si lo dijimos hace 2 años y tenemos el proyecto presentado? Ir hacia un sistema de seguro de desempleo para bajar la incertidumbre que tiene un empresario pyme cuando contrata un trabajador es algo que desde el PRO venimos planteando desde hace muchísimos años, que quisimos hacerlo durante nuestro gobierno. Y lamentablemente, entre otras, las centrales obreras, en lugar de sentarse a discutir, no acompañaron estas propuestas y por eso perdimos los 4 años y los 4 años siguientes. 8 años donde podríamos haber intervenido en el mercado de trabajo para generar más empleo, que es lo que queremos. Así que estas cosas en las que estamos de acuerdo las acompañamos. Pero cuando hay cosas con las que no estemos de acuerdo, las vamos a señalar. Las vamos a señalar porque a nosotros nos votaron en otra lista, tenemos nuestra propia legitimidad, tenemos la gente que se identifica con nuestro partido, con el PRO, que se identifica con los valores que además de las ideas económicas son nuestros valores republicanos, ¿no? Nuestra lucha anticorrupción. Ahí marcamos algunas diferencias. Nosotros creíamos que la OEA tenía que seguir querellando, que la UIF tiene que seguir querellando y sin ningún problema se lo dijimos al ministro. El gobierno entendió y quedó en la ley, no lo quitaron. Y eso me parece que es positivo, ¿no? Ese es el rol de una oposición constructiva. Che, esto nos parece que no está bien sacarlo. Dejémoslo. Y en marzo vamos a volver con la ley de extinción de dominio, vamos a volver con la ficha limpia, vamos a volver con la protección para quienes sean testigos en caso de corrupción, con toda nuestra agenda, con la agenda del PRO y ojalá el gobierno nos acompañe. En la agenda de lo que viene para el gobierno, aunque no en lo inmediato, todo indica que va a estar la posible derogación de la ley del aborto. Vos fuiste una de las principales impulsoras para que eso fuera una realidad, para que finalmente saliera esa ley. ¿Cómo ves esa posibilidad y cuál va a ser tu postura realmente ante eso? Bueno, espero que no sea así, pero si es así, por supuesto que me voy a oponer. Por supuesto que me voy a oponer, porque creo que es una ley que le ha garantizado el acceso a la salud a mujeres que, si no, esa misma decisión de abortar lo hacían en la clandestinidad, en malas condiciones sanitarias y que eso ocasionaba más muertes. Y que todo eso es lo que vino a resolver esta legislación que yo defendí y que voy a seguir defendiendo. Y no hubo un pico de abortos como algunos pensaron que para nada, no hubo, al contrario, se demostró que esto también redujo todos los problemas que generaba la clandestinidad. Además de que obviamente, además de la cuestión del derecho, pero digo, de la cuestión sanitaria ha demostrado que la ley ha funcionado, con lo cual si viniera ese proyecto, que por ahora no vino, pero si viniera ese proyecto yo voy a estar donde estuve siempre, porque esto es lo que yo te decía antes. Para mí la coherencia en la política es probablemente uno de los valores más importantes. Yo defiendo los derechos de las mujeres, creo que las mujeres todavía requieren mucha ayuda para poder participar más y mejor del mercado laboral. Toda esta agenda que yo tenía hace 4 años, hace 8 años, hace 12 años, la sigo teniendo ahora, no cambió nada. Hoy lo que uno ve es al PRO
se pregunta uno si está más cerca a La Libertad Avanza o más cerca a lo que fueron sus antiguos aliados de Juntos por el Cambio, el radicalismo, Hacemos Coalición Federal, este bloque que conduce Pichetto. ¿Dónde está el PRO? ¿Más cerca de los que eran sus antiguos socios o de Milei hoy? Yo creo que va a depender de cada decisión, pero creo que el PRO hoy está tratando de ser más pro que nunca, ¿no? Tratando de tener su identidad, recuperar todo aquello que hemos defendido durante mucho tiempo y tratando de ser coherentes. Las cosas que nosotros íbamos a hacer si nos hubiera tocado gobernar, las vamos a acompañar. Las que no íbamos a hacer porque nos parecía mal, no las vamos a acompañar, digamos, y así... pero aún lo que no acompañemos lo vamos a hacer como lo hicimos con Alberto Fernández, de una posición constructiva, sin tirar piedras, sin poner palos en la rueda. No creemos en esa forma de construcción política, no lo hemos hecho antes y no lo vamos a hacer ahora, al contrario. Creemos que ahora ojalá al presidente le vaya bien, ojalá tome buenas decisiones, todas las que compartamos las vamos a acompañar y cuando creamos que una decisión no es buena para los argentinos, no para nosotros, sino para los argentinos, se lo vamos a decir y vamos a intentar en la medida de lo posible que esa decisión cambie. Para cerrar, ¿hay sesión mañana? Eso depende del presidente de la Cámara si se cita. El PRO está para sesionar mañana si somos convocados. Y en información privilegiada, ¿hay sesión mañana? Todavía no está convocada. No en está información convocada. Privilegiada todavía no está convocada. Pero están negociando para eso. Sí. Estamos trabajando. Ayer llegó el último borrador, digamos, con los últimos cambios en las redacciones que habíamos estado conversando nosotros y otros bloques con el gobierno. Y entiendo que hoy están haciendo esa peinada final de la ley para ir a una sesión que de todos modos va a ser muy larga, que va a ser compleja y que tenemos que ir bien ordenados para que, sobre todo porque una sesión ordenada es una sesión que le da garantía a los ciudadanos de transparencia, de entender qué es lo que se está votando y eso nos va a llevar por ahí unas horas de ordenarlo, así que yo espero que sea mañana, pero si no es mañana será pasado. Lo importante es llegar bien a esa sesión, que el presidente tenga la ley que necesita y que la Argentina empiece a salir adelante. Silvia, gracias por venir. Muchas gracias a ustedes.